Tercer y último día, hasta el jueves 6 de noviembre, Web Summit. Esto ya se va a acabar. Hoy mi día va a estar prácticamente en el escenario de constructores, lo llaman builders, aunque está más bien orientado a todo el tema del desarrollo de aplicaciones y código. Tiene muy buena pinta, es interesante. Lo que tengo hoy planeado son como 10 o 12 conferencias seguidas. Ya veremos a ver cómo termina la cosa, porque tiene pinta de que va a ser bastante estresante. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Primeras tres conferencias del día y hasta este momento solo lo único que puedo decir es wow. La primera ha sido sobre user tracking, cómo las compañías están siguiendo a los usuarios, cookies, todas las cosas que se están haciendo, las que se han hecho y las que se van a hacer, y la verdad es que es bastante impresionante. Era un chico de una compañía de seguridad en la nube y muy bien, lo nuevo o hacia donde está fluctuando todo el tema de traqueo de usuarios es comportamiento de usuario, como el usuario mueve el ratón, como clic, como scroll, eso añadiendo alguna información que se puede extraer de tu navegador web, que es pública y que está ahí. Crean perfiles de usuario únicos y te consiguen mapear a lo largo de internet. Incluso están intentando esto, buscando este comportamiento, este mapeo de usuario, estos patrones. Están a punto de conseguir, bueno, están tratando de conseguir identificar el mismo usuario en diferentes dispositivos, bien sea el ordenador, el móvil. Vaya. La segunda ha sido el fundador de code.org. Es una página en la que te enseñan a programar. Su misión es que todo el mundo sepa programar, cree que todo el mundo debería saber sobre ordenadores, lo que viene a ser sobre ordenadores, no programar, pero tener cosas básicas sobre ordenadores. Todo el mundo en el colegio enseña matemáticas, en el colegio enseñan historia, en el colegio se enseñan lenguaje, ciencias naturales, se deberían enseñar ciencias informáticas también, más que nada porque hoy en el mundo en el que estamos todo es tecnológico, la tecnología va con todo. Entonces él dice que hace unos años tú decías, bueno, es que si no sabes tecnología, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues puedes dar vueltas a hamburguesas o puedes conducir un camión. De aquí a 30 años los camiones se van a conducir solos y las hamburguesas les va a dar la vuelta a un robot. Entonces o sabes tecnología o te vas a quedar completamente fuera. Han arrancado una nueva iniciativa, arrancó el año pasado, se llama La Hora de Código, de Web Code, y la verdad es que está funcionando porque se ve muy bien. Va orientada a niños, para que en las clases, en colegios públicos, se lleve durante una hora un programa que los niños aprendan no a programar, no a crear código, pero sí a pensar, porque la informática no solo crear código, es también por resolver problemas y generar lógica, algoritmos. Eso se aplica en todos los sitios. En 5 días alcanzaron 1 millón de usuarios, en 5 días, así que es una iniciativa que tiene muy buena pinta. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa?
Bueno, pues de camino a comer ahora mismo, otras dos conferencias muy interesantes, dos ponencias muy curiosas a las que he atendido. La primera ha sido el CEO de Twilio, el presidente de Twilio, que no ha hablado de la herramienta como tal, lo cual está muy bien, sino que está hablando de la gente de software. Pero gente de software no refiriéndose a desarrolladores, a gente que crea software, sino a gente que piensa en software. Gente que en lugar de coger una caja negra y vender un producto como tal, que tú no puedes mantener, vender cosas físicas que se quedan ahí para siempre, gente que piensa en software, mínimo componente de hardware y todo el componente de software necesario, porque eso lo hace todo súper flexible, te ayuda a reparar las cosas rápidamente, tú puedes hacer releases, puedes hacer instalaciones over the air, por ejemplo, que es lo que se utiliza ahora bastante con Google y con Apple y con todas estas cosas vía Wi-Fi, y la verdad es que está muy bien, ha sido muy interesante. La otra conferencia a la que acabo de atender iba sobre software libre, sobre software open source. Estaba regentada por Scott Chacon, que es el CEO de GitHub. Ha estado bastante interesante, ha hablado un poquito de la historia del software libre, donde empezó, cómo empezó, hasta diferenciando que simplemente el mero hecho de poner tu proyecto ahí y dejar el código abierto no tiene nada que ver con que sea software libre. Tienes que aceptar cambios, tienes que dejar a la gente que contribuya, que hay muchísimas empresas que están trabajando en esto, que desde GitHub lo pueden ver, incluso muchísimas empresas están pagando dinero, están pagando desarrolladores por el mero hecho de mantener el módulo de software libre. No, la verdad es que estaba muy interesante también. Bueno, pues con la comida hecha, me voy de camino otra vez al escenario central. No tengo nada planeado en mi agenda hasta dentro de por lo menos un par de horas o algo así, pero me voy a dejar caer por allí porque ahora hay una conferencia sobre cómo la tecnología afecta a la música. Bueno, puede ser interesante. Y luego está la presentación final de los pitches. P-I-T-C-H, pitch, que viene a ser pues la exposición que hace la gente, el intento de vender tu idea al resto de la gente. Aquí hay un montón de startups, entonces había como un concurso de pitches. En todas estas conferencias tecnológicas es bastante común que las startups buscando financiación pues hagan su pitch y los que ganen pues se llevan dinero. Pues pueden ser en el TechCrunch en Londres, cuando estuve hace un par de fines de semana, creo que eran 30.000 euros lo que les daban para empezar a construir su idea. Ahora mismo la exposición final dentro de un ratito y después hacen el anuncio de ganador. Igual era para But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Este ya está tocando su fin, son casi las 5 de la tarde, está lloviendo, esto es Dublín, es Irlanda, es lo que toca. De camino al escenario central ahora mismo, la tarde ha sido un poco irregular, ha habido una conferencia que se llama Cómo ser un buen programador. Bueno, al final lo que ha dicho este hombre ha sido un montón de gilipolleces, pero de todo tiene que haber. Luego he visto otra que básicamente era de una compañía que han creado una API de comunicación, de mensajeo y todo este tema. Básicamente exponían los problemas que habían tenido desde un punto de vista técnico y cómo los habían solucionado. Bueno, eso está interesante. También a mediodía, después de comer, ha habido una sobre el futuro de la música, de la tecnología. Eso ha sido bastante interesante también, así un poco de culturilla general, no ha estado mal. Y bueno, los pitches que os comentaba, donde ha habido seis presentaciones, 3 de compañías que están en fase alfa
proyectos de compañías que están en fase beta. Algunas de las ideas eran interesantes, como por ejemplo una compañía que ha desarrollado un prototipo en el cual tú puedes parar el coche en remoto, puedes cortar el suministro de gasolina y el coche se para. Han hecho un test parando el coche incluso cuando va a 120 km por hora, se paró con total seguridad en 2,7 segundos o algo así. Bueno, cosas interesantes. Bueno, pues esa es la cola que hay para entrar en el escenario central. Vengo a suponer que todo es porque Bono, el de U2, va a estar despidiendo en la ceremonia de clausura junto con el amigo Paddy. No voy a esperar como media hora o 3/4 de hora a que esto se mueva para entrar a ver un trocito de Bono, y menos debajo de la lluvia. Estoy como que no me apetece. Para mí el World Summit se termina aquí. Ha sido un evento bastante chulo, la verdad es que sí que me ha gustado mucho. Está 100% orientado a startups, por lo tanto un individuo como tal que solo viene a pasar un rato, a conocer lo que era y tal, se puede encontrar en muchos momentos que está ligeramente aislado, porque no es el evento no está destinado a los individuos, no está destinado a los curiosos, no está destinado a gente técnica que quiere venir a aprender cosas. Este evento está destinado básicamente a startups. Hay muchas de ellas, de hecho cada día cambian, cada día en cada pabellón las startups rotan, las pequeñas, las grandes por supuesto, grandes compañías como Dropbox, Google, Amazon y demás tienen stands fijos y han estado ahí los 3 días, pero las pequeñas startups todas han ido rotando cada día, por lo tanto si perdías la oportunidad de hablar con unos que te interesaran por algún motivo, pues se acababa porque al día siguiente ya no iban a estar. En general muy bien, la verdad es que el evento está muy bien organizado, infraestructuras estupendo, todo muy bien. De nuevo recalco que si perteneces a una startup o tienes algún tipo de motivación, como por el estilo pitches, a conocer gente, simplemente networking, a crear contactos que te pueden ayudar en el futuro, para todos está muy bien. Supongo que en una situación como tal, pues los 500 euros que vale la entrada más barata, si la compras de lo primero, o incluso los 1.600 euros que vale la entrada más cara, si llegas el último, pues se pueden aprovechar. Volviendo a lo mismo, si eres una empresa, en caso de ser un individuo particular, me parece que es muchísimo dinero para pagarlo sin un beneficio claro que vayas a poder obtener. One hand on the trigger, one hand on the cross. Jesus and his family are 2 things he's lost. We're marching to the scaffold and string him up on high.